Bienvenidos a su programa, La Palabra de Verdad. Soy el pastor Samuel Robles de la Iglesia Bautista Bíblica El Faro y el día de hoy queremos traerle un programa muy especial. El día de hoy tenemos al pastor Ringo Ayala desde Los Ángeles, California, ayudándonos con el programa el día de hoy para contestar dos de las preguntas más esenciales en la vida cristiana. Las preguntas que más recibimos en el programa es aquella de ¿qué es un creyente? ¿Y cuál es el bautismo bíblico? El día de hoy acompáñenos a conocer bíblicamente qué es un creyente y acompáñenos también a aprender lo que es el bautismo bíblico. No se lo pierda. En esta tarde queremos contestar una pregunta. ¿Qué es un creyente? En Juan 3:36 la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál es el factor que determina nuestra salvación? ¿Qué significa ser salvo? Bueno, el ser salvo significa ser librado de la pena del pecado, el cual es el infierno. El ser salvo quiere decir que uno ya no va al infierno, que ahora voy al cielo, que soy salvo del infierno. Ahí le dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué debe hacer una persona entonces para ser salvada? La palabra de Dios no nos deja en la oscuridad, nos da la respuesta. En Hechos 16, el carcelero le hace una pregunta a Pablo y a Silas, y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y enseguida les da la respuesta. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El factor que determina entonces nuestra salvación es solo el creer en Jesús para nuestra salvación. La palabra creer significa confiar, es una dependencia completa. Es poner una fe exclusiva en Jesucristo para nuestra salvación. Y en Juan capítulo 3, la Biblia divide el mundo en solamente dos grupos. Como leímos hace un momento, dice la Biblia que el que cree en el Hijo y están los que no creen en el Hijo. O sea, los que han confiado en el Hijo y los que no confían en el Hijo. El creer significa, recuerde, tener fe, es confiar, es poner su esperanza en alguien, es estar persuadido de algo. Y un creyente es uno que ha puesto su fe y confianza en Jesucristo para la salvación de su alma. Juan 3:18 también divide el mundo en dos personas, son dos grupos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, los que creen ya no están bajo condenación. Los que no creen aún permanecen bajo condenación y cuando mueran, según la Biblia, irán a un lugar que se llama el infierno. En Juan 1:12 dice la Biblia que el que cree, esos son hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el factor que determina nuestra salvación es solo creer en Jesús para nuestra salvación. Y hay más de 153 pasajes que dicen que el creer es el único factor que determina nuestra salvación. Y es la fe en Jesucristo la que salva, no la fe sola. La Biblia nos dice que debemos creer y ser salvos, pero tenemos que creer en Jesucristo para ser salvos. O sea que el objetivo de nuestra fe es quien nos salva. El poner la fe en Jesucristo es lo que nos va a llevar a la vida eterna. O sea que la palabra creyente entonces en la Biblia se refiere a los que son salvos, los que han recibido el perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo y la resurrección de la muerte. Veamos entonces, según la Biblia, ¿qué es un creyente bíblico? En primer lugar, es uno que ha confiado en Jesucristo. O sea, Jesús debe ser el objetivo de nuestra salvación. Pero el confiar en Jesucristo es más que reconocer su existencia. Es reconocer que es más que simplemente un personaje histórico. En Santiago 2:19 la Biblia dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En Hechos 19:15 la Biblia dice, pero respondiendo al espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? En Mateo 7:21-23 nos habla de un grupo de personas que le llaman al Señor, a Jesús, Señor, Señor. O sea que es más que simplemente reconocer que Él existió y anduvo aquí sobre la tierra. Hay mucha gente que reconoce a Jesús como una persona que existió. Lo reconoce como quizás un buen maestro, un buen profeta. Pero es más que reconocer su existencia de una forma histórica, es reconocer su deidad y su autoridad.
La Biblia dice que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. O sea, Jesús posee los atributos que le pertenecen solo a Dios. La Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el Dios encarnado. Es el creador de los cielos y la tierra. Él es perfecto, dice la Biblia, sin pecado y sin engaño. Él es el Señor. Jesús tiene autoridad sobre poner su vida y tomar su propia vida. Él tiene poder para perdonar, para juzgar, para resucitar. Jesucristo es el Salvador. Es el que salva a los hombres del pecado del infierno. Por eso se llama su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Juan 4:42 la Biblia dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesucristo también es el autor y el consumador de la fe. Es el que guarda nuestra alma. Él guarda mi depósito. Pero mire, requiere una decisión consciente. No solamente creer que Él existe de una forma histórica, sí, pero Él existe presentemente como Dios. Pero para que una persona sea un creyente debe también tomar una decisión consciente, debe recibirlo. Esa palabra recibir es aceptar. En Juan 1:11 dice la Biblia, lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note que esta es la voluntad de Dios, una decisión de creer. El que en Él cree, tiene vida eterna. O sea, uno puede rehusar creer en Él y Dios quiere que usted crea en Él de todo corazón. Es una decisión de venir a Él. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que el ser un creyente requiere que una persona confíe en Él. ¿Qué es un creyente? Una persona que ha confiado en Jesucristo. Así que un creyente es una persona que ha confiado en Jesucristo. Pero en segundo lugar, quiero que note esta verdad tan importante, es uno que confía solo en Jesucristo. Esto requiere que usted quite su confianza de cualquier otra cosa, cualquier otra persona para salvación. O sea que la salvación es solo por fe y solo en Jesús. ¿Pero por qué? Bueno, mire, porque no hay otra persona según la Biblia. En Hechos 4:12 dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia dice también que no hay otro camino. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia enseña que no hay otro fundamento, hablándose de la salvación. 1 Corintios 3, versículo 11, dice la Biblia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro mediador, según Jesús. Tampoco hay otro mediador, según 1 Timoteo 2:5, el cual dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un mediador es uno que media o intercede a favor de una persona. Y el único que puede mediar es Jesucristo. O sea, no es por María, no es un sacerdote, no es un pastor, no es por medio de una iglesia, otra persona. Es solamente en Jesús. Ahí le dice que no hay vida eterna en otro. De Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea que no es por membresía de una iglesia, no es por ritos, no es por una tradición, unas filosofías. Es solamente por medio de Jesús. Quiero que también sepa algo, mi querido amigo, que la Biblia enseña que la salvación no es por medio de las obras. Un niño una vez le preguntó a un pastor que qué debería hacer o qué podía hacer para salvarse. El predicador le respondió, ya es demasiado tarde. ¿Cómo?, dijo el niño, ¿demasiado tarde para ser salvo? No, respondió el predicador, es demasiado tarde para hacer algo. Ya ves, hijo, le dijo, Cristo ya lo hizo todo hace más de 2000 años. Mi querido amigo, yo creo en las buenas obras. Creo que debemos obedecer a Dios y guardar sus mandamientos y hacer cosas que le agradan a Él. Pero no creo que las buenas obras son un medio para salvación. O sea, la salvación no es por un mérito, sino por gracia. La Biblia dice que es por medio de la fe que uno se salva. No es por un bautismo, no es por asistir a una iglesia, no es por guardar su ley. En Hechos 13:39 dice la Biblia, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Pablo también dijo que él no desechaba la gracia de Dios. Mire, la salvación es por medio de la gracia. La gracia significa Dios actuando a mi favor. Como yo no pude alcanzar a Dios por mi mérito, y yo no puedo salvarme por portarme bien,
Dios mismo actuó a mi favor al enviar a Jesucristo a morir por mí en la cruz. Pablo dijo, yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, o sea, por guardar los mandamientos, fuese la justicia, la salvación, entonces por demás murió Cristo. O sea, de balde murió Jesucristo. Si yo pudiera alcanzar la salvación simplemente por mi mérito, por mi buena conducta, la pregunta muy obvia es entonces, ¿para qué murió Jesús? Pablo reconoce que es por medio de la obra de Jesús, redentora en la cruz, en la cual podemos ser salvos. En Romanos 3, 27 al 28 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado, o sea, declarado justo por fe sin las obras de la ley. En Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, note, no por obras para que nadie se gloríe. Una obra es una acción, una cosa que se hace. Un hecho, como portarse bien, ir a la iglesia, servir, ser bautizado, vivir en santidad, evangelizar, dar, orar, cualquier cosa que requiera una acción de su parte. El mérito es una acción que una persona hace para recibir algo, merecer algo. Pero la Biblia dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Lo que le quiero dar a entender, mi querido amigo, es que la salvación es simplemente confiar solo en Jesucristo, solo en la obra que Él hizo por nosotros, no en su mérito, no en una religión, no en una iglesia. Jesucristo mismo dijo que no hay otro camino, y Él dijo que hay solamente una puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Mi querido amigo, estamos contestando la pregunta, ¿qué es un creyente? En primer lugar, vimos que un creyente es uno que ha confiado en Jesucristo, ya que Jesucristo es Dios mismo y Él es el Salvador. Pero en segundo lugar, enfatizamos que es confiar solamente en Jesús, no en nuestro mérito, no en una iglesia, no en una religión. Y en tercer lugar, tenemos que reconocer lo siguiente, un creyente es uno que ha confiado en la palabra de Dios. O sea, es una persona que no se basa en una experiencia emocional o en sus sentimientos. No hay base bíblica para demostrar que el que es creyente dependa de sus sentimientos. Hay quienes han vivido mal, quizás, entonces dudan de que han verdaderamente recibido la salvación, el perdón de pecados. Hay quienes han olvidado que sus pecados fueron perdonados. Hay quienes lloran, hay quienes tienen sentimientos, hay quienes en verdad lo entienden y se llenan de alegría. Por ejemplo, en Lucas 10:20 dice la Biblia, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y a través de la Biblia podemos ver a otros personajes que se alegraban y se regocijaban por haber creído en Jesucristo. O sea que el creer en Jesucristo depende de confiar en lo que la palabra de Dios dice y no en lo que yo siento. Se basa solamente en las promesas de la Biblia. En 1 Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. En 1 Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea que es creer en su palabra, es creer en sus promesas. La Biblia enseña que la salvación es creer lo que dice la Biblia. Si yo le preguntara a usted, ¿cómo se llama? Usted me diría su nombre, pero ¿qué pruebas tiene que usted es quien usted dice que es? Usted quizás sacaría un documento y me mostraría una matrícula, un consular. Y bueno, ese es el documento dado por el gobierno para que usted pueda probar su identidad. Si usted me pregunta a mí, Ringo, ¿está usted seguro que iría al cielo con Dios? Yo le diría que sí. Pero yo no presentaría mis obras, no presentaría lo que yo he hecho, sino yo sacaría mi Biblia y le mostraría el documento que Dios nos ha dado. O sea, ¿qué es lo que una persona tiene que hacer para ser salvo? Es creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo habla de poseer a una persona, a poseer al Hijo. El que cree en el Hijo, tiene al Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. O sea, ¿qué tiene usted que poseer para ser un millonario? Bueno, tener millones de pesos. ¿Qué tengo yo que ser? ¿Qué tengo que poseer para yo ser salvo? Es tener al Hijo. Mi querido amigo, en esta noche quiero yo animarle, retarle a que usted analice en su corazón. La única forma y la única manera que una persona puede salvarse es por medio de Jesucristo. Un creyente bíblico es una persona que reconoce que Jesús es el único Salvador. No hay otro Salvador fuera de Jesucristo.
Y es confiando en lo que la palabra de Dios dice. No en mis sentimientos, no en mi lógica, sino más bien en la perfecta voluntad de Dios. Que tenga buenas noches y Dios me le bendiga. ¿Qué es el bautismo? Note lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 3 al versículo 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo en agua es simplemente un retrato de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El tema del bautismo, sin lugar a dudas, es una de las doctrinas más confusas y más controversiales de las enseñanzas de la Biblia. Muchos tipos de iglesias de diferentes denominaciones enseñan diferentes tipos de bautismos. Algunos rocían, mientras otras vierten el agua, mientras otros lo sumergen bajo el agua. Algunos bautizan a niños, mientras otros dicen no se debe bautizar a niños. Algunos bautizan hasta en nombre de los muertos. Por otro lado, otras dicen que el bautismo ni siquiera es importante, por lo que entonces no lo practican de ningún tipo. La historia nos dice que el bautismo ha sido el mayor punto de división a través de las edades hasta el día presente, el día de hoy. Es por eso que hoy quiero enseñarle lo que es el bautismo bíblico. Según Romanos 6:4, la Biblia nos enseña que somos sepultados por el bautismo en semejanza a la muerte de Cristo. Entonces el bautismo se convierte en nuestra identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es simplemente una forma fácil de entenderla. Es como lo que es un anillo de bodas para nosotros. Mire, cuando yo me quito el anillo no significa que ya no estoy casado. Y si yo me pongo un anillo, si no tengo esposa, no me hace casado. Simplemente el anillo da una representación al mundo de lo que ya es real en mi vida, que es estoy casado con mi esposa. Simplemente eso es el bautismo. Es una representación de lo que ya ha pasado en nuestra vida. No le salva, no nos lleva a la eternidad con Cristo, simplemente es una representación de lo que ya ha pasado internamente en nuestra vida. Yo le pregunto a usted el día de hoy, ¿sabe lo que es el bautismo bíblico? Le pregunto, ¿está usted seguro que ha sido bautizado bíblicamente? Entonces el día de hoy quiero que veamos 3 verdades acerca del bautismo bíblico. Primeramente, vamos a ver el propósito del bautismo. ¿Cuál es el propósito de bautizarse? ¿Por qué es importante bautizarse? ¿Será que es importante en la Biblia el bautizarse? Bueno, la Biblia nos enseña que el bautismo es un símbolo público del que ha decidido aceptar el regalo de salvación. Para cada cristiano, el bautismo es el primer paso de obediencia a Dios, por medio del cual nosotros publicamos nuestra fe como Jesús nuestro Salvador. Ya que ahora usted ha sido un creyente, como lo mencionaba el pastor Ringo, bueno, ahora nosotros debemos demostrarle al mundo lo que ya pasó internamente a todo el mundo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una expresión externa de una decisión interna. Hechos 18:8 dice así: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Quiero entonces que note, todo esto es importante bíblicamente. Oímos la palabra de Dios, después creemos la palabra de Dios, me convierto en un creyente de acuerdo a lo que la Biblia enseña, y después debo o puedo ser bautizado. Entonces no solamente es una expresión externa de lo que ya pasó internamente, pero también es un mandato bíblico. Es importante porque Dios dice que es importante. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante el bautismo? Bueno, es una expresión externa de lo que pasó internamente en mi vida, y también es un mandato de Dios para cada uno de sus hijos. Quiero que note que es importante entender que el bautismo no es para salvación.
Mientras unos aseguran que el bautismo es parte de la salvación, el apóstol Pablo nos enseña otra cosa. Note lo que el apóstol Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Él afirma que lo importante no es tanto el bautizar, sino primeramente el creer el evangelio. Mire, lo más importante es que usted se convierta en un creyente bíblico, que ponga su confianza en Cristo. Pero algo importante en su vida es también entonces la obediencia como hijos de Dios en el bautismo. Dos cosas completamente separadas. 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, dice Pablo, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo separa la salvación del bautismo. Es claro que la Biblia enseña que la salvación del infierno al cielo, el camino al cielo, no depende de nuestras obras, sino depende de nuestra fe. Note lo que dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tito 3:5, la Biblia dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y Efesios capítulo 2, versículo 9 nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. La palabra de Dios quiere que entendamos lo importante que es el bautismo y cómo debe ser el bautismo, que el mismo Señor Jesús nos da el ejemplo de cómo debemos ser bautizados. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús fue bautizado ya adulto y fue bautizado no para perdón de sus pecados, porque Cristo nunca pecó, sino fue bautizado simplemente para darle un testimonio al mundo de la obediencia que tenía por su Padre. Note lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Lo segundo que debemos responder entonces es el candidato para el bautismo. ¿Quién debe bautizarse? La Biblia nos enseña que el bautismo es para todos los que han puesto su confianza en Cristo como su Salvador personal. Si usted el día de hoy ha confiado en Cristo, inmediatamente, cuando usted pueda, debe ser bautizado. Todo el que recibe debe ser bautizado. Note lo que dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La Biblia nos enseña entonces que todo el que cree debe bautizarse. Entonces la Biblia nos dice que todo el que cree debe ser bautizado. La Biblia nos enseña también que debemos estar conscientes para poder creer y poner nuestra confianza en Cristo. Nosotros debemos de entender lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Por eso es que nosotros no bautizamos a alguna persona que no esté consciente que solamente Cristo ya le salvó. Porque si no, entonces no es un candidato bíblico para bautizarse. Note lo que dice Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Quiero que usted note que en la palabra de Dios, ninguna persona que no creyó fue bautizada. Por eso es que yo no puedo bautizar a un niño, porque un niño no puede creer y estar consciente de lo que Cristo le pide a él, de que Cristo ya le ha salvado. El oír, creer es necesario para entonces poder ser un candidato para bautizarse. Finalmente, quiero decirle el método del bautismo. Hay algunos que rocían la cabeza, hay otros que sumergen a la persona. ¿Cuál es el método correcto para el bautismo bíblico? Bueno, primeramente tiene que ser por medio de la iglesia. No puedo bautizarme yo donde yo quiera. Dios le dio la autoridad a las iglesias de bautizar en el nombre, en la potestad, en el poder de Cristo. Note lo que dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que note que el Señor Jesús es el que está dándole a la iglesia la autoridad de bautizar. Entonces la iglesia debe bautizar en el nombre. Esto habla en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia debe bautizar y debe ser por medio de inmersión. La palabra bautismo literalmente significa sumergir.
Es una palabra transliterada que simplemente significa sumergir. Usted no puede bautizar a alguien si no lo sumerge, porque la palabra bautismo significa sumergir. Por eso cuando usted ve en las escrituras los bautismos, siempre se hacían donde había mucha agua. Note lo que dice Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. ¿Para qué se requería mucha agua? Bueno, para poder bautizarlo, sumergirlo. Cuando usted ve la palabra bautismo, usted simplemente puede traducirla a ser sumergido. Por eso Juan sumergía a aquellos bajo el agua. Hechos 8:36 nos vuelve a enfatizar esta verdad. Dice la Biblia, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Quiero que note, el eunuco le pregunta a Felipe, ¿qué necesito para bautizarme? Y Felipe le dice, primero tienes que creer de todo corazón que Cristo te salvó. El eunuco dice, creo. Oh, ok, entonces eres el candidato perfecto para bautizarse. Y no le echó agua en la cabeza, sino que lo sumergió. Y dice la palabra de Dios que cuando salieron, bueno, entonces fue bautizado bíblicamente. Llegaron a cierta agua, descendieron ambos al agua, después subieron del agua. Y esa es la forma bíblica del bautismo. Quiero que note lo último que es importante es hacerlo ahora bíblicamente, que es con pronta obediencia. Dios desea y enseña en las Escrituras una y otra vez que yo debo bautizarme lo más rápido que yo pueda, inmediatamente si es posible, después de la salvación. La Biblia nos enseña en Hechos 2:41 que una multitud de creyentes se bautizaron el mismo día que ellos creyeron. Dios desea nuestra obediencia inmediata. Después de recibir a Cristo, después de convertirme en un creyente, bueno, ahora entonces tengo que bautizarme. Algunos quieren dar clases de discipulado para después bautizar. Algunos quieren tomarse su tiempo para después ser bautizados. Algunos dicen, quiero entender más las cosas antes de bautizarme. Bíblicamente, Dios quiere su obediencia. Inmediatamente bautizarse. El día de hoy yo quiero animarle, sea un creyente bíblico y sea después usted bautizado bíblicamente. Dios le bendiga. Gracias por sintonizarnos una vez más aquí en nuestro programa La Palabra de Verdad. En este programa exponemos verdades bíblicas y así usted puede aplicarlas en su vida para después salir y compartirlas con alguien más. Deseamos hacerle una invitación a cada uno de ustedes para estar con nosotros en la iglesia presencialmente. Nuestra iglesia está ubicada en calle Cerezo 782, Colonia Mirador Escondido, aquí en Zapopan, Jalisco. Si usted está cerca del área de Guadalajara, por favor llame a los teléfonos en pantalla y nosotros podemos comunicarnos con usted para darle la ubicación de la iglesia o para mandarle uno de todos los transportes que tenemos a través de la ciudad. Nos encantaría que nos acompañara aquí en la Iglesia Bautista Bíblica El Faro a las 10 de la mañana el domingo, a las 12 de la tarde el domingo o el domingo a las 7 de la noche. También tenemos estudios bíblicos el miércoles a las 7 de la noche y salimos todos como iglesia a evangelizar los sábados a las 10 de la mañana. Lo esperamos.